Hola, mi nombre es Sandy Sánchez, voy a hablar sobre el teorema 4.6 y dice: el ortocentro de un triángulo acutángulo es el incentro de su triángulo órtico. Veamos la siguiente figura. Tenemos que el triángulo ABC es un triángulo acutángulo. Aquí estamos trazando el segmento AD, representa una altura, el segmento BE una segunda altura y la tercera altura la tenemos acá cuando trazamos el segmento CF. Recordemos que las alturas concurren en un punto llamado ortocentro. En este caso se denota por H. Al unir los segmentos EFE, ED y DF, construimos el triángulo órtico del triángulo ABC. Queremos demostrar que el ortocentro, es decir, H, pasa a ser el incentro del triángulo órtico. Recordemos que el trazar las bisectrices, en este caso la bisectriz del ángulo E, del ángulo F y del ángulo D, al trazar esas bisectrices, ellas deben, o en este caso se encuentra en un punto que ya se llama incentro, y eso es lo que queremos demostrar. Ahora veamos lo siguiente. Tenemos que O es el circuncentro del triángulo ABC. Acá tenemos O, él representa el ortocentro del triángulo ABC. El segmento OA' es perpendicular al segmento DC. Ahora, como el triángulo OBC es isósceles, entonces el ángulo OBC y OCD es igual. Ellos son iguales, en este caso también lo denotamos, podemos decir que ellos son iguales a alfa. También se tiene que el ángulo el ángulo EBA es igual al ángulo ECF, es decir, este ángulo de acá menos 90 grados menos A. Esto es, ya que son complementos de ángulos congruentes. Por otro lado, también se tiene que el ángulo, es decir, este ángulo de acá, el ángulo DOC, es 2 veces el ángulo A. Esto por ángulos inscritos. Tenemos que este ángulo es A, entonces acá va a ser 2A. Seguimos. El ángulo COA' es igual al ángulo A. Esto se debe a que el triángulo BOA' y el triángulo COA' son congruentes. Y en todo caso, sí, claro que sí son congruentes. Tenemos que el ángulo alfa es congruente con el ángulo alfa. El segmento BA' es igual al segmento CA'. O el segmento OA', él es congruente consigo mismo. Aparte acá tenemos un ángulo de 90 grados, tanto en esta sección como acá, que fácilmente podemos decir que ambos triángulos son congruentes. Por tanto, el ángulo alfa va a ser igual al ángulo OCD igual a 90 grados menos el ángulo A. Ahora veamos lo siguiente. El cuadrilátero. Aquí vamos a hablar de cuadriláteros. Tenemos que el cuadrilátero BCEF es un cuadrilátero cíclico y es un cuadrilátero cíclico
es inscriptible en el circuncírculo de los triángulos BFC y el triángulo DEC. ¿Qué significa inscriptible? Que sus vértices pueden estar están sobre una circunferencia. Yo necesito demostrar que este ángulo de acá es congruente con este ángulo, es decir, que esos ángulos son iguales. Quiero demostrar que el segmento HD me biseca el ángulo FDE en dos partes iguales, pues, como por definición de bisectriz. Por otro lado, tenemos que el cuadrilátero, los cuadriláteros B, C, E, H y el cuadrilátero D, H, F, D también son cíclicos. Es decir, este cuadrilátero que vemos acá es cíclico y este cuadrilátero que vemos acá, él también es cíclico. Todos conocemos o sabemos que hay un teorema que me dice que dos ángulos, el teorema dos ángulos opuestos son congruentes, son iguales. En este caso tenemos que, ya un momentico acá, que me una cuestión de la figura, ok, se cumple que el ángulo HDF, es decir, este pedacito que está aquí, este ángulo es igual al ángulo HDF. Por el teorema, este ángulo de acá y este ángulo de acá son iguales. Ahora veamos lo siguiente. El ángulo EBF es igual, o sea, este pedacito de aquí es igual al ángulo CEF, este pedacito de acá. Veamos aquí, y en el primer punto estábamos hablando de este cuadrilátero pequeño, este que está acá. Ahora, cuando decimos que EBF, o sea que este ángulo es congruente con este, estamos hablando del cuadrilátero grande, es decir, el cuadrilátero CEFB o BCEF. Estamos hablando del cuadrilátero grande, entonces ya le damos aquí que este es congruente con este, es decir, ellos son iguales. El ángulo ECH es igual al ángulo EDH. Vamos a hablar de este cuadrilátero pequeño que tenemos acá. Así que este ángulo que estamos señalando acá es igual a este ángulo. Aquí hay un proceso de transitividad. Primero decíamos que este ángulo de acá es congruente con este. A su vez, este es congruente con este. Como este ángulo es congruente con este y este es congruente con este, por tanto, este ángulo es congruente con este, que a su vez este ángulo es congruente con este pedacito que vemos acá, que le estoy señalando acá. Por tanto, estos dos ángulos, el ángulo FDE, ya hemos probado lo que queríamos. Es decir, que el ángulo queríamos probar, el ángulo HDF, vamos a señalarlo acá, HDF es igual al ángulo HDE. Es decir, que este segmento que HD biseca al ángulo
corta al ángulo D. Y eso es lo que queríamos probar. Por lo tanto, HD biseca al ángulo EDF, como lo vimos anteriormente. Análogamente, se prueba que HE, que el segmento HE, vamos a señalar por acá, que HE biseca a este ángulo, biseca al ángulo E, ¿verdad? Lo corta en dos segmentos iguales. De la misma manera, también se puede demostrar que HF me biseca al ángulo F. Y si esto ocurre, y claro, ya lo hemos probado que ocurre para el ángulo E, también ocurre para el ángulo E y para el ángulo F, entonces quiere decir que las bisectrices concurren en un punto llamado incentro, pero en este caso el incentro está denotado por H, y H representa el ortocentro del triángulo acutángulo ABC. Es decir, las alturas del triángulo ABC bisecan los ángulos de su triángulo órtico DEF. Y como concurre en H, entonces H es el incentro del triángulo DEF.